La Brújula. Carlos Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos a La Brújula, una brújula que ya veranea irremediablemente y que transita a una nueva temporada que llegará el próximo 3 de septiembre. Hasta entonces, es lo habitual, este espacio será en 2 actos, de 8 a 8 y media y de 11 a 11 y media. No será con los habituales, eso sí, salvo con María Hernández, que vuelve pronto, el próximo lunes. El resto ya lo saben, del Cura, Caridad, Jabás, Ana Aguado y Yanire, se encuentran ya en modo retiro. Y mirando de reojo la hora de calor, que llega dentro de un par de días, sí que en buena parte de la península va a superar los 40 grados. Calentito, como el paro en el sector del taxi, que seguirán sin prestar servicio. ¡Será vencido! ¡El taxi unido jamás será vencido! ¡El taxi unido jamás será vencido! 1.30. Y en eso están. 1.30 traducido, una licencia VTC por cada 30 del taxi convencional y no 1.10 como hasta ahora. La huelga indefinida va a continuar al menos hasta el viernes porque la reunión con Fomento finalizaba esta tarde sin acuerdo. El gremio quiere esperar al Consejo de Ministros del 3 de agosto para constatar si el gobierno de Pedro Sánchez va en serio con lo que ofrece aprobar un decreto para que se cumpla esa proporción. Julio Sanz, de la Asociación Nacional del Taxi, Tito Álvarez, de Elite Taxi, lo verbalizaban así tras horas de encuentro. En principio nos parece escaso, no vamos a desconvocar la huelga y vamos a comentarlo a los compañeros que están en la calle, que son todos los que también tienen derecho a conocer y a decidir sobre los pasos que se vayan a dar. Yo no voy a desconvocar nada y veremos si dura, a lo mejor dura hasta el miércoles o hasta el viernes que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de esa proporcionalidad. Es escaso, dicen, es insuficiente. El gobierno promete cambios normativos. También en lo que se refiere a las transferencias de competencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, finalmente. Tras más de 4 horas de reunión en ese ministerio, el Ministerio de Fomento, el secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, trataba de poner paz donde de momento sigue el conflicto. Compromiso del Gobierno para resolver el problema estructural que se ha producido estos años con el sector del taxi y además compromiso del Gobierno de que vamos a buscar una solución definitiva, estable. La impresión que yo he tenido cuando ha acabado la reunión es que había un consenso entre todas las partes de que efectivamente este es un punto de comenzar a resolver un problema estructural que hemos heredado. Es decir, insisto, la reunión ha sido muy positiva, muy constructiva. Saura tenía hoy su primer asalto, el siguiente es mañana con Cabify y Uber y pasado mañana con las comunidades autónomas. Al gobierno le ha salido con esta huelga otro escollo a salvar, que se suma entre otros al de la presión migratoria, una presión que obliga a pedir ayuda a la Unión Europea. Esto sigue siendo, y lo reitero, una cuestión de la Unión Europea que requiere soluciones de la Unión Europea y que este gobierno está en esa tesitura. Y en esa tesitura también está Bruselas, que lo analizan, dicen que están al corriente de lo que ocurre en España, pero nada más de momento. Ya se había proporcionado ayuda a España y ahora España ha pedido una nueva ayuda de emergencia que hemos recibido y estamos analizando. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez no elude la emergencia, eso ya se sabe. Y con ese cariz trabajan mientras sigue creciendo el número de rescatados en aguas españolas, más de 22.500, en más de 1.200 pateras en lo que va de año, de 2018, y por ende se le va así también el colapso en tierra. Herencia de Rajoy, dicen los de ahora, pero los que sobre el terreno llevan trabajando muchos años denuncian la falta de previsión y coordinación. El retrato lo hacía hoy, más de uno, José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge. Para nosotros, el primer adjetivo es que es una situación previsible. Esto podría suceder puesto que los acuerdos de cierre de la frontera del Mediterráneo Oriental, Grecia-Turquía, y el refuerzo de las relaciones entre Italia y Libia, evidentemente iba a llevar a esto. No nos vale que se hable de colapso, que se hable de emergencia. No vale, hay que ponerse las pilas, pero no se refiere Morales a esto. Más allá de las ocurrencias, más allá del buenismo, más allá de los programas electorales, más allá de los comités de marketing de un gobierno,
hay que saber cuando uno toma decisiones lo que conlleva. Y desde luego se está produciendo, es innegable, estamos ya superando los 20.000 inmigrantes irregulares este año, está llegando mucha más gente que otros años y vamos a superar seguramente este año, incluso al año pasado, que fue masivo. El Partido Popular endurecía su discurso este fin de semana, hablando de que no hay papeles para todos y el efecto llamada, carro al que se sube también ahora Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, pero como diría nuestra querida compañera Marta García ayer, no se está hablando lo suficiente de la solidaridad, la real, la de los vecinos de Barbate, los de Motril o los de Algeciras, que llevan años sabiendo de la importancia de ofrecer ayuda cercana, la de alcance, la de los pequeños gestos contra las políticas que de momento, desde Bruselas, no van más allá de lo estamos viendo. Y ahora, sin remedio, vamos a dar una vuelta y a conocer qué ha pasado también hoy, este lunes. Lo hacemos con María Muñoz. Se mantiene la decisión del Tribunal Supremo de suspender de sus cargos públicos a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y 4 diputados procesados y encarcelados por rebelión. Así lo han confirmado hoy después de que la Sala de Apelaciones rechazase el recurso que los imputados impusieron contra la decisión del juez Pablo Llarena. Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, ha declarado hoy en los juzgados de Madrid por la causa abierta que hay contra él por blanqueo de capitales. Se le atribuyen 8 millones de euros irregulares en el extranjero. El exdirigente de Popular rechaza todas las acusaciones y asegura que el dinero está perfectamente justificado. Después de 13 informes de la ONIF, ninguno todavía concluyente, y gracias a 2 periciales presentadas por la defensa se ha demostrado que no hay ninguna defraudación de dinero en el extranjero. Limitar la proliferación del alquiler turístico es lo que pretenden los ayuntamientos de las grandes ciudades de nuestro país. Arrendar una vivienda en el corazón de alguna ciudad cuesta entre un 10 y un 15% más respecto al año pasado. El objetivo será evitar que el centro de las ciudades se convierta en el lugar exclusivo de los no residentes. Finaliza la investigación abierta sobre la licenciatura en Derecho del nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La Universidad Complutense no ve irregularidades a pesar de haber sacado la mitad de la carrera en tan solo 4 meses. Para Teodoro García Egea, secretario general del PP, lo ocurrido se queda en algo anecdótico y menor. Los que intentaron sembrar cualquier tipo de duda sobre su profesionalidad y sobre su rigor, pues hoy tienen una razón más para pedirle disculpas a Pablo Casado a nivel personal. Yo no creo que sea necesario hacerlas en público, no vendría mal, pero al menos todos somos personas y cuando se nos ataca injustamente nos gusta que se rectifique, con lo cual, bueno, lo considero tema anecdótico y menor, me lo habéis escuchado durante toda la campaña y si todo lo que se puede decir de Pablo Casado es sembrar dudas de este tipo, creo que vamos a tener un gran presidente del gobierno muy pronto. Y en cartera de sucesos, la Policía Nacional detiene en Senegal al criminal y violador Fernández Bueno, fugado durante un permiso de la cárcel de El Dueso el pasado 8 de julio. El detenido se encontraba junto a su mujer en el país africano. En el ámbito internacional, en California sigue descontrolado el incendio que deja 6 víctimas y más de 38.000 evacuados. Por el momento han controlado un 5% del área incendiada. El Instituto Meteorológico de California advierte de una ola de calor que podría dificultar las operaciones de extinción. Bomberos y autoridades se muestran optimistas. Nos sentimos mucho más optimistas hoy a medida que comenzamos a ganar terreno, en lugar de actuar a la defensiva contra este fuego. Empezamos a hacer progresos. Creo que pueden verlo. A medida que rodeemos el fuego, continuaremos trabajando duro para lograr una línea directa. Creo que por la noche empezarán a ver incrementar el porcentaje de contención. Mientras tanto, en Grecia, la cifra oficial de fallecidos producidos por los incendios aumenta a 91 y hay 25 desaparecidos. Sigue abierta la investigación para conocer la causa de los incendios, aunque todavía todo apunta a una negligencia criminal. Se mantiene el misterio del avión de la compañía Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo de 2014, con 239 pasajeros. Siguen sin conocerse las causas del siniestro y el nuevo informe presentado hoy no ofrece mayor información que la conocida hasta ahora. Podemos concluir que el MH370 había regresado. También podemos confirmar que el regreso no se debió a anomalías en el sistema mecánico y podemos confirmar que dio la vuelta, no bajo el piloto automático, sino que se hizo bajo un control manual.
Y en Indonesia, los 5 montañeros españoles atrapados en un volcán de Lombok tras un terremoto de 6,4 grados de magnitud se encuentran a salvo y sin lesiones. El seísmo ha dejado al menos 16 muertos y 355 heridos. Y ahora lo que queremos conocer es el tiempo que nos espera para las próximas horas. Ya no digo días, que lo sabemos, que viene un calor soporífero. Pero sí, lo más inmediato, con Ian Pérez. El tiempo para el día de mañana se espera con temperaturas altas en el nordeste peninsular, el este de Castilla-La Mancha y el norte de Andalucía, donde se llegarán a alcanzar los 37 grados en algunas ciudades. Descenderán, por el contrario, en el Cantábrico y medianías de Canarias, y donde se notará notablemente será en el País Vasco y el Alto Ebro en cuanto a las condiciones atmosféricas. En el Cantábrico se esperan cielos cubiertos con precipitaciones y no se descartan estas, eso sí, de forma débil y dispersa en el norte de Galicia y el Alto Ebro. En el resto del país, predominio de tiempo estable y cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes bajas en el norte de Canarias y a primeras horas en el resto de Galicia, litoral del Levante, de Cádiz y Baleares. Son las 8:15, 7:15 en Canarias. Coger un taxi estos días va a ser cosa difícil, no lo intenten, al menos hasta el próximo viernes, porque el gremio sigue en huelga. La reunión con Fomento, a pesar de las buenas intenciones del gobierno, no han convencido al sector, que quiere ver cómo se plasma sobre el papel sus exigencias para limitar las licencias. También piden el traspaso de competencias. No quieren gestos ni buenas palabras. Lo que quieren son hechos consumados. Los movimientos en el Ministerio durante todo el día los ha seguido muy de cerca Pedro Pablo González. La huelga no se desconvoca porque el sector del taxi no se fía ya de las promesas que les vienen haciendo desde el año 2009. Quieren que se regule su convivencia con el sector de las licencias VTC, y lo quieren de manera muy concreta, con fechas y datos que se cumplirían en toda España. Alberto Álvarez es de la asociación Élite Taxi. Que yo no voy a desconvocar nada y veremos si a lo mejor dura hasta el miércoles o hasta el viernes, que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de esa proporcionalidad. Vamos a ver, esto lo decidirán los compañeros. Tanto esta asociación como Fedetaxi y Antaxi consideran insuficientes y escasas las medidas planteadas por ahora para limitar las VTC a esa famosa ratio 1 VTC 30 del taxi. Quizás por la tarde, a última hora, Fomento abría la puerta del acuerdo, permitir una licencia urbana, que los municipios controlasen esa ratio, como ha propuesto la alcaldesa de Barcelona. Pedro Saura es el secretario de Estado de Infraestructuras y Transporte. Que se puede hablar de licencia urbana, que se puede hablar de que efectivamente también los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector. Una posibilidad que los taxistas ven con muy buenos ojos. En Barcelona no había problemas, en otros municipios dependerá de la regulación de sus ayuntamientos o comunidades autónomas, y aquí no se fían de todas. Por eso esperarán a ver qué postura común, si la hay, se toma el miércoles. Pues el calendario de Fomento continúa. Calendario de encuentros. Mañana turno para Cabify y Uber. El miércoles con las comunidades autónomas. Y en pie de guerra los taxistas, que no cesarán hasta ver cumplidas sus reivindicaciones. Lo han dejado claro hoy en varias ciudades, porque se extiende lo que comenzaron en Barcelona la semana pasada. Un hermanamiento que busca cambios normativos haciendo el mayor ruido posible y la máxima presión posible en las calles. Un pulso del que durante toda esta jornada ha dado cuenta en Madrid María Laoz. Cientos de taxis han inundado desde mediodía el Paseo de la Castellana, desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta la Plaza de Castilla, en torno a 2,5 kilómetros de caravana que teñían esta arteria de la capital de Blanco. Los coches han cortado por completo el tráfico y solo han permitido la circulación de autobuses y ambulancias por los carriles bus. Fuera de sus coches, los taxistas se agolpaban a las puertas del Ministerio de Fomento. ¡El taxi unido jamás será vencido! ¡El taxi unido jamás será vencido! 1.30. Es que has dicho, quítate tú que me pongo yo. Es así de sencillo. 100 años de trabajo y no quieren acabar en 2 días. La situación se ha relajado, pero todavía hay taxis en la Castellana. Muchos de ellos amenazan con no marcharse hasta que no se cierre un acuerdo. La presión migratoria, otra derivada que el gobierno de Pedro Sánchez trata de defender como puede en su territorio. La situación, reconocen ya, es de emergencia y la solución la deben prestar en Bruselas para atacar de raíz el problema. Y el problema está en los países de origen.
La crónica es de Marisa Menéndez. La creciente presión migratoria ha llevado al Gobierno a pedir ayuda a Bruselas. El presidente Pedro Sánchez ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que solicita asistencia de emergencia adicional, una petición que Bruselas está estudiando. El Ejecutivo trabaja a pleno rendimiento para buscar soluciones. La ministra de Migraciones, Magdalena Valerio, ha visitado el Centro de Atención a Inmigrantes Campano, abierto hoy en Chiclana y habilitado por el Gobierno, mientras el ministro del Interior ha viajado a Mauritania para reforzar la cooperación en inmigración ilegal y evitar la reapertura del Frente Sur migratorio desde las costas del Atlántico tras el cierre de las rutas del Mediterráneo. Grande Marlaska considera que el problema de la inmigración es un asunto que afecta a toda Europa. Esto sigue siendo, y lo reitero, una cuestión de la Unión Europea que requiere soluciones de la Unión Europea y que este Gobierno está en esa tesitura. Este jueves se reúne además la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, creada recientemente y presidida por la vicepresidenta Carmen Calvo. En ella están representadas todas las áreas relacionadas con inmigración. Reunión previa a la Comisión Sectorial de Migraciones el lunes día 6, a la que están convocadas todas las comunidades autónomas. Y fiscalizando los movimientos, una parte de la oposición al Gobierno, que en el caso de Ciudadanos y Partido Popular siguen a vueltas con lo del efecto llamada, aunque desde Génova hoy hayan preferido no endurecer en exceso ese discurso, como ya hiciera este fin de semana Pablo Casado, con lo de no hay papeles para todos. Hoy en la sede, primer comité de la cúpula, para seguir trazando las líneas maestras y atentos, por si acaso cae el Gobierno. Nos lo cuenta José Ramón Arias. En solo 2 meses el Partido Socialista ha entrado en caos y en solo una semana el PP ha regresado a la pomada política. Es el análisis que hacen en la dirección de Génova tras comprobar la tendencia de las encuestas conocidas en las últimas horas. Los problemas generados con la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas y el asalto a la valla o la crisis en el sector del taxi son algunos de los ejemplos. Según el presidente del PP, Pablo Casado, los españoles tienen claro quién sabe y quién no sabe gobernar. Los españoles ya nos echan de menos. Los españoles en apenas 40 días en los que hemos estado ocupados, es verdad, en un proceso muy importante de elección interna, ya quieren que regresemos al escenario político. Y creo que la iniciativa la estamos marcando. Por ejemplo, yo anuncié antes de ayer que íbamos a visitar Algeciras y Ceuta el próximo miércoles porque nadie iba a apoyar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. A las 6 horas el ministro del Interior anunció que iba a visitarlo, a las 12 horas lo anunció Albert Rivera y a las 24 horas el director de la Guardia Civil. Bienvenido sea. La Dirección Popular, cuyo presidente ha sido exonerado de responsabilidad por su carrera de Derecho, ha pedido al partido que esté preparado para cuando Sánchez convoque las elecciones y que las direcciones locales empiecen a seleccionar a personas que puedan ser cabeza de cartel para las próximas elecciones locales del año que viene. Pues hoy desayunaba Casado con una encuesta en La Razón que precisamente da respiro al Partido Popular ante una eventual elección. Sube 1,5 puntos y queda en tablas con el Partido Socialista, que volvería a ganar las elecciones. Todo mientras la Universidad Complutense archivaba el expediente abierto sobre la carrera de Derecho de Pablo Casado, aquella que obtuvo en tiempo récord, aprobando en pocos meses la mitad de las asignaturas. Otra cosa es el máster en la Rey Juan Carlos, del que aún no se han despejado todas las incógnitas sobre su obtención. Nos pone en la pista Laura Lorenzo. La Complutense considera que no se ha producido ninguna irregularidad, pese a que el exdirector del Centro Cardenal Cisneros reconoce que hubo indicaciones para aprobar las 12 asignaturas que Pablo Casado aprobó en apenas 4 meses, aunque afirma que esto no afectó a las calificaciones. La universidad se compromete a vigilar de cerca situaciones como estas, pero da carpetazo a esta cuestión, algo de lo que hoy se alegraba el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Ninguna duda de que no había ninguna irregularidad en el curso de las asignaturas de la carrera de Pablo Casado, pero creo que este informe que lo viene a corroborar, pues sinceramente sí que nos alegra a todos, porque al final, cuando una noticia está muchos días en un medio, creo que al final es positivo que haya algo que tasativamente deje las cosas perfectamente clarificadas, como es en este caso. Las cosas parece que empiezan a encarrilarse para Pablo Casado, porque esta misma tarde hemos conocido que la Universidad Rey Juan Carlos ha encontrado una caja por sorpresa que contiene documentación relativa al máster que cursó Casado, que ya ha remitido al juez, pese a que la misma universidad decía hace unos días que no tenía 4 trabajos del máster del líder de los populares. Pues hemos sabido hoy, esta tarde, que Pedro Sánchez tiene el 6 de agosto despacho con el Rey en Palma de Mallorca, antes de iniciar gira internacional, su primera gira internacional. Todo en un día también donde Felipe VI pasaba revista a las autoridades de Baleares, un clásico estival que deja, además de la foto de familia, algunos mensajes que nos detalla desde nuestra emisora allí en Palma de Mallorca, Victoria Pellicer.
El rey Felipe VI ha recibido esta mañana en audiencia a las principales autoridades de Baleares en el Palacio de la Almudaina. Tras reunirse con el monarca, el presidente del Parlamento Balear, Baltasar Picornell, ha asegurado que el rey está dispuesto a tender puentes ante el problema político de Cataluña. Él está dispuesto a tender los puentes. Es difícil porque hay muchos partidos que ahora en estos momentos son reticentes a ello, y él está intentando hablar con los partidos que realmente están dispuestos a tender esos puentes. Por su parte, la líder del Ejecutivo Balear, la socialista Francina Armengol, le ha transmitido a Felipe VI que el cambio de gobierno en España ha mejorado la capacidad de diálogo y de interlocución entre ambos ejecutivos. Pues vamos ahora con novedades en materia educativa, más allá de los reproches de algunas comunidades autónomas al gobierno. El gobierno que se propone revertir ahora la situación que dejó el anterior ejecutivo y pone la directa hacia una batería de derogaciones que pasarían por acabar con el aumento del ratio de alumnos, también con los plazos para la sustitución de profesores, sustitución de docentes. Pendiente de esa conferencia sectorial con los consejeros autonómicos ha estado en el día de hoy, en esta jornada, Francisco Paniagua. Sabor agridulce para la primera reunión que la ministra Isabel Celaá celebraba con las comunidades autónomas. Les presentaba el anteproyecto de ley para derogar el incremento que se puso por la crisis para el número de alumnos por clase y también la limitación que había en sustitución de profesores y el aumento de la parte lectiva del personal docente. Estando de acuerdo en el fondo, en esta última parte llegó la discordia. Las comunidades decidirán las horas lectivas de los profesores, pero las del PP aseguran que esto supondrá más gasto para ellas y también, criticando las formas del gobierno previas a la conferencia sectorial, abandonaban la reunión. Fernando Rey, consejero de Castilla y León, y Román Rodríguez de Galicia. Estamos, por tanto, en el turnismo político, en aquí llego yo al ministerio, aquí se va a hacer lo que yo diga. Nos llevó pues a abandonar, en un acto de respeto, en este caso a la propia conferencia sectorial, abandonar esta conferencia porque nos parece, en todo caso, pues inaceptable. La ministra calificaba así la marcha del Partido Popular. Una estrategia ya adoptada previamente, antes de entrar, porque todo se ha producido de manera muy natural hasta un punto y de pronto han decidido salir. Isabel Celaá quiere que las nuevas medidas se tramiten lo antes posible para implantarse en el curso 2019-2020. 8 días han bastado para dar con Guillermo Fernández Bueno, el preso que se escapaba de la cárcel del Dueso, en Cantabria, el pasado 22 de julio, aprovechando un permiso penitenciario. Finalmente ha sido localizado en Senegal, arrestado junto a su actual pareja, una ex trabajadora social, con la que se había escapado desde Cantabria. Cerca de la frontera con Gambia, dispuesto a seguir con su huida, se le ha dado caza. Y la secuencia de todo esto nos la sirve Arantxa Martín. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que 5 españoles han sido localizados en la zona y que todos se encuentran bien. El terremoto de magnitud 6,4 provocó deslizamientos de tierra. En este caso, podíamos escuchar a nuestra compañera Enar Hernández contarnos cómo horas después del terremoto de 6,4 registrado en Indonesia este domingo, y ahora volveremos con Arantxa, pues las personas, como decimos, en este terremoto en Indonesia, que quedaron atrapadas en el volcán Rinjani, en la isla de Lombok, han podido iniciar ya su descenso. Pueden hacerlo, por suerte, y de ellas 5 son españoles. Y el ministerio confirma que no están heridos. Y ahora sí nos lo va a contar Enar Hernández. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha confirmado que 5 españoles han sido localizados en la zona y que todos se encuentran bien. El terremoto de magnitud 6,4 provocó deslizamientos de tierra, lo que bloqueó las vías de acceso al volcán, donde se encontraban centenares de turistas. Un funcionario de la administración de la isla describía cuáles han sido los efectos del seísmo. Hay muchas casas que se han derrumbado con el terremoto, ya que la magnitud del 6,4 es relativamente fuerte. Además, el epicentro está muy cerca del área norte de la isla y las estructuras de las casas no son lo suficientemente firmes. No tienen cemento armado ni una base sólida. En total, 637 extranjeros quedaron atrapados por la zona del volcán Rinjani. Las autoridades indonesias han fletado 2 helicópteros para rescatar a los turistas y han anunciado que ya están trabajando para despejar los caminos de descenso. Y ahora sí está con nosotros Arantxa Martín para contarnos esa secuencia, la secuencia de un arresto, la de Guillermo Fernández Bueno.
El cotejo de las huellas dactilares ha confirmado que el detenido en Senegal es, en efecto, Guillermo Fernández Bueno, el peligroso violador fugado este mismo mes de la cárcel del Dueso, aprovechando un permiso y sobre el que se había emitido una orden internacional de busca y captura. La detención se ha producido al sur del país, cerca de la frontera con Gambia. Podría ser su próximo destino. La policía española seguía sus pasos desde Marruecos, que fue el punto primero de huida. De ahí pasó a Mauritania, ayer a Senegal, otra vez a través de un paso no autorizado. Viajaba con pasaporte falso y junto a él su pareja, una trabajadora social a la que conoció cuando estaba de voluntaria en el centro penitenciario. Fernández Bueno está condenado a 25 años de cárcel por violación y asesinato. Ya había cumplido 2/3 de la condena y desde 2012 había disfrutado de varios permisos penitenciarios de los que hasta este último siempre había regresado sin problemas. Bueno, pues son las 8:30, 7:30 en Canarias. Quien llega es Alberto Pereiro para poneros al día del deporte. Nosotros, La Brújula vuelve a partir de las 11 de la noche. Bienvenidos una vez más, la segunda hoy ya, a esta segunda parte de La Brújula estival, donde la huelga del sector del taxi sigue plantando batalla a pie de calle y así van a seguir, porque la reunión asamblearia de este colectivo en Barcelona, la que tenían prevista para esta noche y que ha acabado sobre las 9:30 aproximadamente, no ha dado por buenas las voluntades de Fomento en la reunión también de hoy, esa que duraba 4 horas en el Ministerio en Madrid, y siguen con la huelga indefinida. Dos de los protagonistas que acudían a esa cita en el Ministerio son Julio Sanz, de la Asociación Nacional del Taxi, y Tito Álvarez, de Elite Taxi. No hay marcha atrás si no hay realidades plasmadas en el papel. En principio nos parece escaso, no vamos a desconvocar la huelga y vamos a comentarlo a los compañeros que están en la calle, que son todos los que también tienen derecho a conocer y a decidir sobre los pasos que se vayan a dar. Yo no voy a desconvocar nada y veremos si dura, a lo mejor dura hasta el miércoles o hasta el viernes, que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de esa proporcionalidad. No están muy conformes con lo que Pedro Saura, el enviado del Gobierno en calidad de secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, les ha dejado sobre la mesa. Y son puntos que nos suenan bien al Ministerio de Fomento. Lo que sucede es que esto exige un análisis en profundidad y lo que le hemos dicho es que va a haber una declaración política de apoyo a que se reequilibre el desequilibrio que se ha producido por parte del Gobierno y que va a haber una nueva hoja de ruta con fechas y con instrumentos legales y que a mitad del mes vamos a tener un nuevo marco normativo. Todo eso está muy bien, suena bien para Saura, pero los damnificados exigen que el compromiso de traspaso de licencias y la proporción de 1 por cada 30 de taxi sea una realidad en formato decreto. Vamos a ver en qué acaba, porque la semana tiene más citas, la más inmediata mañana con las plataformas de las VTCs y el miércoles con las comunidades autónomas. Y sobre la presión migratoria, aquí en España, un día más, la pelota vuelve a lanzarse a Bruselas. Un jugador muy valioso para resolver esta crisis, pero que parece guardarse lo que su capacidad puede arreglar. Desde el banquillo, en la Unión Europea, se limitan a la observación. Ya se había proporcionado ayuda a España y ahora España ha pedido una nueva ayuda de emergencia que hemos recibido y estamos analizando. Ayuda es lo que ha pedido España porque se trata de una emergencia. Siguen llegando a nuestras costas quienes huyen de países donde habría que actuar. Para que este fenómeno no se convierta en un fenómeno difícilmente controlable, hay que apostar por invertir en los países de origen, por cooperación al desarrollo y por programas que en su momento funcionaron en Europa y funcionaron también dentro del Gobierno de España y que el anterior Gobierno ha tenido en el olvido. Bueno, pues escuchábamos a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo. Hay varios factores que inciden en el flujo migratorio que soporta nuestro país. Las vías Grecia-Turquía y Libia-Italia están cerradas. Ese es un factor. Otra es que Marruecos tiene problemas internos y ocuparse de los que intentan cruzar a España por su territorio no es precisamente lo que ahora interesa. Bueno, eso lo negaba hoy otro ministro, el de Exteriores, Josep Borrell. No hay ninguna intención deliberada de dejar que ese flujo aumente por descuido o inadvertencia por su parte. Es simplemente que la presión aumenta de forma natural como consecuencia de que circulan más seres humanos por circuitos que hasta ahora estaban menos transitados. Bueno, pero sí que parece interesarle a Marruecos llamar la atención sobre
sobre su importancia, la de un país imprescindible para la Unión Europea, un buen socio, por ejemplo, en materia de colaboración antiterrorista y la información que puede aportar en esta materia. Un intercambio de información que hoy el ministro de Interior, Grande Marlaska, destacaba en su visita a Mauritania. Y allí respondía y hacía ver al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lo que realmente merece la atención. Pues yo me gustaría decir que hay que ser muy leal con el Estado y le pido al señor Casado, como jefe de la oposición, que sea leal con el Estado. La política de inmigración es una política de Estado, como lo es el terrorismo, como son las delincuencias, la delincuencia organizada, etcétera. Lealtad con el Estado y no arrinconarle al Estado ante un tema del que todos, los de antes y los de ahora también, hombre, algo de responsabilidad comparten. Pero en el día donde el Partido Popular suavizaba algo su discurso respecto al domingo, cuando habló de que dar papeles a todos es imposible, bueno, pues llega Albert Rivera buscando una cuota en la coyuntura y tira de efecto llamada contra el Ejecutivo de Sánchez. Y lo hacía a pie de valla, en Ceuta. Más allá de las ocurrencias, más allá del buenismo, más allá de los programas electorales, más allá de los comités de marketing de un gobierno, hay que saber cuando uno toma decisiones lo que conlleva. Y desde luego se está produciendo, es innegable, estamos ya superando los 20.000 inmigrantes irregulares este año, está llegando mucha más gente que otros años y vamos a superar seguramente este año, incluso al año pasado, que fue masivo. Que si tú, que si yo, pero la presión migratoria va a continuar y lo va a hacer si se sigue mirando a otro lado. Está faltando previsión y la coordinación es deficitaria, es la fotografía de una situación, un escenario que hoy, en Más de Uno, trasladaba José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge. Para nosotros, el primer adjetivo es que es una situación previsible. Esto podría suceder puesto que los acuerdos de cierre de la frontera del Mediterráneo Oriental, Grecia-Turquía, y el refuerzo de las relaciones entre Italia y Libia, evidentemente iba a llevar a esto. No nos vale que se hable de colapso, que se hable de emergencia. Pero este lunes han pasado más cosas, hay más noticias que vamos a repasar ahora en titulares con Paula García. Detenido en Senegal, el violador huido de Cantabria la semana pasada lo hizo con su pareja. La policía lo ha confirmado tras cotejar sus huellas. Guillermo Fernández Bueno era apresado al entrar en Senegal desde Mauritania. Cumplía condena en la cárcel del Dueso desde 2001, con una pena de 26 años y medio por violación y asesinato. Aprovechó un permiso penitenciario de una semana para fugarse junto a su pareja, una trabajadora social que conoció en la cárcel. Y el gobierno planea revertir los recortes en educación implantados por el anterior gobierno del Partido Popular. El anteproyecto pretende dar marcha atrás en algunos de los puntos más polémicos del Real Decreto Ley 14/2012, en el que se aumentaba el ratio de alumnos por aula, de las horas lectivas de los profesores y de los plazos para sustituir a los docentes. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, anunciaba hoy estas intenciones. Miren, estas medidas son capitales para la calidad de la educación. Tienen un impacto enorme en la calidad de la educación. Y como algunos solemos decir siempre, nunca fue un problema de la humanidad el educar a las élites. Y sí lo fue, sin embargo, educar a aquellas personas que tienen rentas mucho más bajas y que tienen mayores dificultades. Estas medidas podrían llegar al Congreso en septiembre de este año. La Universidad Rey Juan Carlos encuentra, lo ha hecho hoy, una caja con documentos sobre el máster de Pablo Casado. La universidad ha remitido ya estos documentos a la justicia, aunque no se ha especificado de qué tratan. Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, ha declarado que el político ha sido acusado injustamente. Lo considero tema anecdótico y menor, me lo habéis escuchado durante toda la campaña, y si todo lo que se puede decir de Pablo Casado es sembrar dudas de este tipo, creo que vamos a tener un gran presidente del gobierno muy pronto. Este hallazgo llega apenas 10 días después de que la propia universidad informara al juzgado de que no encontraba los 4 trabajos que presentó el presidente del PP. Bueno, pues lo siguiente es sin duda una buena noticia, y es que los 5 españoles afectados por el terremoto en Indonesia están localizados y además se encuentran bien. Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores. Ya son 689 los montañeros que han quedado atrapados en el monte de Rinjani tras el terremoto del domingo de 6,4 grados. Desde la administración de la zona describía los efectos del seísmo. Hay muchas casas que se han derrumbado con el terremoto, ya que la magnitud del 6,4 es relativamente fuerte. Además, el epicentro está muy cerca del área norte de la isla y las estructuras de las casas no son lo suficientemente firmes. No tienen cemento armado ni una base sólida.
Se cuenta de momento con al menos 16 muertos y 355 heridos. Y otro punto informativo, hoy ha estado en Israel, allí han sido detenidas 2 activistas españolas. El gobierno israelí ha confirmado que deportará a los 20 extranjeros detenidos ayer, entre los que se encuentran las 2 españolas. Las activistas formaban parte de la llamada Flotilla de la Libertad y trataban de romper el bloqueo marítimo al que está sometida la Franja de Gaza. Navegaban en el barco Al-Abda cuando los 20 extranjeros y 2 israelíes que formaban parte de la tripulación eran apresados. Una de las tripulantes dejaba grabado un mensaje antes de la detención. Si escucháis este mensaje, quiere decir que hemos perdido comunicación y probablemente hemos sido abordados por la Armada israelí. Eso no quiere decir que no sigamos haciendo lo mismo, solo que hace falta mirar más y terminar con la impunidad de Israel. El anuncio se produce después de que hoy el ministro Josep Borrell confirmara estas detenciones. Y Donald Trump se ha reunido ya con el primer ministro italiano en Washington. El presidente de Estados Unidos ha asegurado en rueda de prensa que comparte la política migratoria que está llevando a cabo el gobierno italiano. Ambos líderes están de acuerdo en que el cierre de fronteras es la mejor opción para sus países, para frenar la migración ilegal y regular la legal. Respecto a la frontera, personalmente pienso que si no conseguimos seguridad en nuestras fronteras, después de tantos años de discusión en los Estados Unidos, yo no tendría problema en cerrarlas. Es hora de que tengamos buena seguridad en nuestras fronteras. Somos el hazmerreír del mundo. Tenemos la peor política migratoria de todo el mundo. No es la primera vez que Trump amenaza con cerrar sus fronteras. Ya avisó de que lo haría si no consigue el dinero para pagar el muro entre México y Estados Unidos. Les hablamos ahora de los incendios, los que azotan California y que se ha cobrado ya 6 vidas. Los fuegos al norte del estado siguen descontrolados. Actualmente se considera que un 20% de su superficie está apagada, lo que demuestra al menos una mejora frente al 5% de ayer. Uno de los bomberos encargados actualizaba la situación a los medios. Nos sentimos mucho más optimistas hoy a medida que comenzamos a ganar terreno, en lugar de actuar a la defensiva contra este fuego. Empezamos a hacer progresos. Creo que pueden verlo. A medida que rodeemos el fuego, continuaremos trabajando duro para lograr una línea directa. Creo que por la noche empezarán a ver incrementar el porcentaje de contención. Más de 12.000 bomberos de todo el país son los encargados de apagar los fuegos que ya han desplazado a casi 36.000 personas. Y acabamos en Grecia, donde el número de fallecidos por esa oleada de incendios de la semana pasada sigue aumentando. La cifra oficial de fallecidos se eleva a 91. El número aumenta a medida que los cuerpos de rescate identifican los cuerpos en la zona, casi todos hallados en el área de Mati. También en el mar se buscan los desaparecidos, que según fuentes oficiales ascienden a 25. Son las 11 y 14 minutos, 10 y 14 minutos en Canarias y más de 4 horas de reunión hoy entre Fomento y los representantes del taxi sin que haya acuerdo ni freno a los paros indefinidos. La canción al colectivo de taxistas no le convence e insta al gobierno a que vía decreto haga cumplir una licencia de vehículo de alquiler con conductor, VTC, como Uber o Cabify, por cada 30 del taxi convencional. También quieren las transferencias a las comunidades autónomas. Los pormenores de este encuentro y del desencuentro también con Pedro Pablo González. El número 2 del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, se ha comprometido a estudiar con tiempo y sin hacer parches el grueso de las propuestas que le han hecho llegar los taxistas para integrarlas en un Real Decreto que estará listo para el próximo 15 de septiembre y que iría acompañado de una nueva ley para el sector que traspasaría a las comunidades autónomas el control de las licencias VTC. Y son puntos que nos suenan bien al Ministerio de Fomento. Lo que sucede es que esto exige un análisis en profundidad y lo que le hemos dicho es que va a haber una declaración política de apoyo a que se reequilibre el desequilibrio que se ha producido por parte del Gobierno y que va a haber una nueva hoja de ruta con fechas y con instrumentos legales y que a mitad del mes vamos a tener un nuevo marco normativo. Desde el sector del taxi les suena bien las propuestas, pero esperan hechos concretos. Esperan que se dé la potestad a comunidades autónomas y ayuntamientos para conceder licencias, y a estos últimos, como en Barcelona, la famosa licencia urbana, una licencia adicional que solo se entregaría cuando la ratio un VTC 30 del taxi se mantenga. Si no, no podrían circular más VTC en un área metropolitana, y esto sí que pondría fin a los paros del taxi. Pues había una opción, pero muy pequeña, de que en Barcelona, esta noche, una asamblea del gremio acabara con esos paros indefinidos que se van a desarrollar como poco hasta pasado mañana, hasta el miércoles. Finalmente esa asamblea ha decidido seguir con esa huelga y el pulso
continúa. Desde nuestra redacción en Barcelona nos lo cuenta Laura Pons. La asamblea de taxistas celebrada hace poco más de una hora en la Gran Vía con Paseo de Gracia ha decidido mantener la huelga al menos hasta el miércoles, justo el día que se celebra la Conferencia Nacional de Transporte. Dicen los taxistas que no se van a mover hasta que acaben las reuniones de esta semana porque, según ellos, si siguen en la calle seguirá la presión. Aseguran que la reunión de hoy con Fomento ha sido positiva, pero que quieren ver por escrito lo que les han prometido. Además, añaden, septiembre queda demasiado lejos para aprobar el decreto ley que propone Fomento. Alberto Álvarez es el portavoz de Elite Taxi. La propuesta es esa, decreto ley para pasar las transferencias a las comunidades autónomas y la licencia urbana a los ayuntamientos. Eso es lo que han dicho de boca, pero eso no es lo que han escrito en la nota de prensa. Por lo tanto, nos quedamos aquí hasta que escriban lo que han dicho. Así, la estampa de la Gran Vía, ocupada por 2.000 taxis, seguirá bloqueando la principal arteria de la capital catalana como mínimo durante 2 días más. Comemos, cenamos, dormimos y hacemos vida aquí, en el taxi. O sea, acampamos el taxi aquí, plantamos el taxi y hacemos la vida aquí dentro. Tras la reunión del miércoles de Fomento con las comunidades autónomas, los taxistas de Barcelona se reunirán en asamblea de nuevo para decidir su futuro. La presión migratoria y cómo parar ese golpe, en eso está también el gobierno, pero en este caso no es suficiente con los recursos con los que se cuenta aquí. Es necesaria la ayuda de la Unión Europea, a quien ya se le ha solicitado ese apoyo. Aquí el jueves está llamada la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, integrada por 6 ministerios y que va a presidir la número 2 del Ejecutivo, Carmen Calvo. Quieren allanar el camino al 6 de agosto, cuando en otra comisión, la sectorial, están llamadas las comunidades autónomas. La estrategia a seguir la resume Marisa Menéndez. España ha pedido ayuda a Bruselas ante el aumento de la presión migratoria. A través de una carta, el presidente del Gobierno solicita asistencia de emergencia adicional, una petición que Bruselas está estudiando. El Ejecutivo intenta buscar soluciones a una situación que empieza a ser alarmante. El ministro del Interior ha viajado a Mauritania para reforzar la cooperación sobre inmigración ilegal. Grande Marlaska cree que la colaboración entre las dos naciones puede ser un ejemplo de control de los flujos migratorios. La colaboración con los países de origen es fundamental también para la ministra de Migraciones, Magdalena Valerio, que ha visitado el Centro de Atención a Inmigrantes Campano, abierto hoy en Chiclana. Para que este fenómeno no se convierta en un fenómeno difícilmente controlable, hay que apostar por invertir en los países de origen, por cooperación al desarrollo y por programas que en su momento funcionaron en Europa y funcionaron también dentro del Gobierno de España y que el anterior Gobierno ha tenido en el olvido. Además, este jueves han convocado la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, creada recientemente y que preside la vicepresidenta Carmen Calvo. Reunión previa a la Comisión Sectorial de Migraciones el lunes 6, a la que están convocadas todas las comunidades autónomas. Es un discurso el que tiene que ver con la inmigración, donde se debe hilar muy fino si no quieres verte envuelto en una batería de denuncias anti-inmigración y te comparen con Donald Trump, del que vamos a hablar ahora en unos minutos, en un minuto, o también con Salvini, en Italia. Eso le ha pasado a Pablo Casado, que este fin de semana la fortuna no estuvo en la dialéctica a la hora de expresar qué piensa él sobre el asunto, más allá de aquello de que no hay papeles para todos. Se lo han afeado hoy, claro está, también Albert Rivera, y es que ambos se esfuerzan en recordar a Pedro Sánchez su ayuda al Aquarius. Es un resumen que lleva el sello de Arantxa Martín. El PP ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso y Ciudadanos ha vuelto a acusar al Gobierno de provocar un efecto llamada con sus medidas de marketing. El popular Pablo Casado ha defendido que debe haber una posición común en Europa que trabaje por resolver los problemas migratorios en origen y por regular una inmigración ordenada, legal y vinculada al mercado de trabajo. Y ha criticado la actitud del Gobierno de Sánchez. Esa política de gestos o de oportunismo o de demagogia no es buena ni para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, ni mucho menos para aquellos inmigrantes que son extorsionados por las mafias y por aquellos señores de las redes de trata de seres humanos. Desde la aduana de Ceuta, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al Gobierno de Sánchez que aborde el asunto con la importancia que merece. Más allá de las ocurrencias, más allá del buenismo, más allá de los programas electorales, más allá de los comités de marketing de un gobierno, hay que saber cuando uno toma decisiones lo que conlleva. Rivera ha alertado de que si no vemos que la inmigración irregular es un problema, acabaremos con populistas en el gobierno, como ha ocurrido, ha concluido, en Italia. Bueno, pues precisamente Donald Trump hoy ha recibido en Washington al primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Junto a él ha dado una rueda de prensa de esas donde el presidente de Estados Unidos dispara todo lo que se mueve. Dice que no tendría problemas en reunirse con su homólogo iraní y además
sin condiciones previas, pendiente también otro encuentro con Vladimir Putin, al que avisa, las sanciones a Rusia no se tocan, pero lo que nos compete, lo más doméstico, es la antimigración, y elogia precisamente esas políticas, las antimigración, las italianas. De eso nos da cuenta desde Washington nuestro corresponsal allí, Bricio Segovia. Donald Trump y Giuseppe Conte tienen algo en común, su aversión por el inmigrante, y el presidente estadounidense aprovechó la visita del primer ministro a la Casa Blanca para aplaudir la política migratoria italiana. Están tomando medidas firmes en la frontera, medidas que pocos países han tomado y francamente creo que ustedes están haciendo lo correcto. Más naciones de Europa deberían haber hecho lo mismo hace tiempo y ahora les iría mejor, dijo Trump. Conte considera injusto que los países de primera entrada en la Unión Europea tengan la responsabilidad de gestionar las demandas de asilo de los inmigrantes y recientemente Italia ha rechazado aceptar a barcos de rescate de indocumentados en el Mediterráneo. La visita del Premier coincide con un momento en que Trump recupera su gran promesa de campaña, la construcción del muro en la frontera con México, y reiteró su amenaza de forzar que el gobierno deje de funcionar parcialmente a partir de octubre por falta de fondos si la oposición demócrata no financia medidas restrictivas en inmigración. Al presidente le bastaría con no aprobar los presupuestos federales. Pues son muchas las razones por las que se huye, y quienes son víctimas de la trata saben que hacerlo a tiempo es salvar la vida. Se calcula que son 20 millones de personas en el mundo quienes sufren esta violencia contra su voluntad. Violencia laboral o sexual, de la que el 30% de quienes la padecen son niños, el 70% son mujeres. Este día, que está a punto de acabar, está siendo el Día Mundial contra la Trata. Y aquí la Fiscalía de Extranjería ha ofrecido algunos detalles sobre una realidad que ahora nos resume Lucía Martín. La trata consiste en la captación de seres humanos mediante violencia, intimidación o mentiras con propósitos de esclavitud laboral, sexual o extracción de órganos, entre otras cosas. La Fiscalía de Extranjería ha registrado cerca de 600 investigaciones de trata de seres humanos en España desde 2012, todas ellas procedentes de más de 60 países. Nuestro país destaca por ser el principal destino europeo de la explotación sexual, que presenta casi el 90% de toda la trata que hay en España. Beatriz Sánchez, fiscal delegada de Extranjería de Madrid, explica el motivo del elevado índice de explotación. Es que ahora se presta una especial atención y estamos atentos. Antes no se valoraba. Ahora se conoce el fenómeno de la trata de seres humanos, que en España antes del 2010 no existía siquiera como figura delictiva. Por lo tanto, es que cada vez tenemos más conciencia de esa realidad, sabemos de una manera más precisa cuáles son los indicadores y dónde nos la vamos a encontrar, y por eso hay más casos. La Fiscalía advierte de la complejidad de investigar la trata de seres humanos por el crimen organizado y la vulnerabilidad de las víctimas, y lamenta que a pesar de haber indicios de delito, casi un 48% de ellas acaban siendo archivadas. Y hoy ha vuelto a ser noticia Rodrigo Rato. Acudía a los juzgados de Plaza de Castilla en la causa abierta por blanqueo. 8 millones se le presumen. Ha estado poco tiempo, 20 minutos, el suficiente para negar la mayor y denunciar una suerte de caza de brujas del Ministerio Público, que pide para él 5 años de prisión. Las claves con Manuel Pecino. El ex vicepresidente del gobierno solo ha respondido a las preguntas de su abogada. Ni delito fiscal ni de ningún otro tipo, ha dicho a la salida. Niega las acusaciones de haber blanqueado más de 8 millones de euros a través de sociedades extranjeras. Según él, no está probado. Después de 13 informes de la ONIF, ninguno todavía concluyente, y gracias a 2 periciales presentadas por la defensa se ha demostrado que no hay ninguna defraudación de dinero en el extranjero. Dinero que según Rato está más que justificado. Además, asegura que el cobro de trabajos a través de sociedades no llevó ni a Aznar ni al exministro de Cultura Maxim Huerta a ser acusados por la vía penal. Le sorprende que aún así la Fiscalía Anticorrupción haya podido abrir una pieza separada. El objetivo, dice, es buscar constantemente cualquier delito que justifique su detención en abril de 2015, basada en la denuncia de la directora de la Oficina Antifraude. Han pasado 1.606 días y el informe del vuelo de Malaysia Airlines, que no dejó rastro, sigue sin dejar tampoco ninguna certeza. Nada se sabe qué pudo pasar en ese vuelo donde viajaban 12 tripulantes y 227 pasajeros. Decepción para las familias porque años después siguen sin encontrar respuestas. La crónica es de Enar Hernández. Los investigadores han explicado que el Boeing MH370 cambió de rumbo para regresar a Kuala Lumpur, de donde había despegado. Aunque el informe no es concluyente, el jefe de la investigación, Kok So Chan, sí ha confirmado que esa maniobra se hizo de forma manual, por lo que no descartan que en la desaparición estuviesen implicadas terceras personas. Podemos concluir que el MH370 había regresado. También podemos confirmar que el regreso no se debió a anomalías en el sistema mecánico y podemos confirmar que dio la vuelta, no bajo el piloto automático, sino que se hizo bajo un control manual.
Los familiares de los desaparecidos han expresado su decepción con el informe porque dicen no responde a lo que realmente pasó ese 8 de marzo de 2014, cuando el Boeing desapareció de los radares nada más iniciar el vuelo hacia Pekín. La hipótesis principal es que las 239 personas que viajaban en el avión se encuentren bajo las aguas del Océano Índico. Por primera vez desde 2009 se van a incrementar las partidas dedicadas a las víctimas de accidentes de tráfico, más de 400.000 euros que la DGT entregará a las organizaciones de víctimas. Y esto sucede mientras la pérdida de vidas en carretera sigue creciendo desde 2014. Tiene los datos, Mar Guadalajara. En más de 8.000 euros se han aumentado las ayudas para las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que dicen subsisten gracias a la cuota de socios. Estas subvenciones no se incrementaban desde 2009. Las víctimas y los familiares, tras el accidente, deben hacer frente a muchos gastos. Estos ingresos son de gran ayuda para asumir costes jurídicos y psicológicos. Así lo ha explicado a Onda Cero Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes. Ayudar tanto en la parte psicológica como en la jurídica, asesorar en la parte jurídica y ayudar y orientar también en la parte psicológica, porque bueno, es algo que, aunque muchas personas piensen que ellos pueden con ello, pues sobre todo cuando hay una muerte por medio, pues es muy complicado. Las asociaciones de víctimas piden extremar las medidas dado el aumento en este cuarto año consecutivo de los fallecidos en carretera. En lo que va de año son 659 las víctimas mortales en la carretera. Pues lo siguiente, sin remedio, es echar ahí un vistacillo a las cabeceras que mañana o con las que mañana nos vamos a desayunar. Y eso lo hacemos con Ismael Terriza. Cuéntanos, Ismael. Hola, Carlos. Taxi, mucho taxi parado. El taxi parado en Madrid, foto de casi todos los diarios, de casi todas las primeras, de los que nos han llegado, La Razón, ABC, El País, El Periódico de Cataluña, incluso Los Económicos, 5 días. Una foto que se repite mucho es una toma desde Nuevos Ministerios en Madrid, toda la Castellana parada, cortada por la huelga de taxis. La Razón abre así: los taxistas amenazan con bloquear España. En ABC, los taxistas bloquean Madrid contra Uber y Cabify. En El País, la foto de portada: los taxistas mantienen la protesta. En el periódico, el taxi desconfía de la oferta y sostiene el cerco. Y en este caso, en el diario catalán, media portada para los taxis de Barcelona, la otra media para los taxis de Madrid. Otros asuntos que incluyen las portadas de hoy, por ejemplo, en ABC, en la 2 de ABC, Sánchez pide ayuda a Europa e insiste en quitar las concertinas de Ceuta. Y uno más, en El País, así abre: Sánchez pondrá fin con una ley a los recortes educativos del Partido Popular. Pues con esa síntesis, la de Ismael Terriza, nos vamos hasta mañana. Quien llega ahora es Ángel Rubiano y el Transistor. Buenas noches.